en su máximo esplendor esa agua, cristalina. La diferencia, señora, automáticamente sale el sol aquí en Playa Ermitaño. Mira. Qué bien. Ay, duro. Pero ya Johnny se fue adelante, mira, a nivel de cerveza. Vamos a conocer el alojamiento donde nos vamos a hospedar aquí en Las Terrenas. Esto que usted está viendo aquí ahora mismo, la Pantera Gris, que la hemos estacionado aquí, es porque hemos llegado para hacer el sendero de El Salto del Limón. El Salto del Limón es uno de los destinos pues, más visitados en esta zona de Samaná. Entonces hoy, como siempre, el gran Manuel, míralo ahí. ¿Ve? Después, desde hace tantos años, hermano, todavía seguimos tirando para adelante. Tirando para adelante, sí. Y hay movimiento, mi hermano, en estos días. Sí, estamos viendo. Hoy andamos con estos verdugos, mira, ve. Este uno y este el otro, mira, ve. Usted anda mal equipado como yo, pues usted puede optar por alquilar unas botas, que te la alquila la señora, es una manera también de usted contribuirle. Y lo mismo con la comida, ¿verdad, Manuel? Él tiene su comida aquí, plato del día. Exactamente. Entonces, usted deja su vehículo, puede parquear ahí sin problema y no pasa nada. Las personas de aquí mismo son los que le cuidan. Qué bueno que yo vengo con manga larga para que no me piquen todos los mosquitos. No, no te va a picar. ¿Es largo ese trayecto? No, como 40 minutos más o menos. Ah, qué corto. Eso es mucho. Tú. Es mucho. Si llevo agua. Sí, no, claro, lleven agua. El amigo Juan de Estados Unidos, Johnny parte 2, Johnnycito parte 2, Johnny. ¿Cuándo ese muchacho se había montado de un caballo, mi hermano? Primera vez. Mira, ya ese niño que viene de Gringolandia a montarse en ese caballo, eso es mejor que Disney World, mi hermano. No, ¿Sí o no, Pili? para que sepa. Óyelo ahí. Así que una experiencia Una que experiencia se le va a quedar toda la vida. se le va a quedar toda la vida inolvidable. Mira, ve muchacho en ese caballo. Sobre todo por una persona que viene de Estados Unidos. Cachones, queden bien. Entonces ahí se fijan así más o menos el sendero. Ya con las botas. Llevamos el niño adelante en su caballo. Esas son de las cositas que se hacen en este país, que hay que apreciarle, hay que valorarla. Usted siendo dominicano, caballero, nunca había venido al Salto del Limón. Nunca había venido. Emanuel me dice que aquí se produce cacao, Correctamente. café. Incluso, Manuel, si vemos una mata de cacao por ahí, vamos a enseñar el fruto del cacao a los niños, que seguro no saben de dónde viene el chocolate. Que entienda, mi abuela, de dónde sale el chocolate que tanto te gusta. Y la Nutella y todas esas cuestiones. Esas son cosas que uno a lo mejor la pasa inadvertida, porque bueno, no está acostumbrado, pero a lo mejor una persona, un niño, no sabe cómo es el fruto del cacao, que es de donde sale el chocolate, ¿no? O sea, que se preparen, porque esto es un ejercicio también, Johnny. Sobre todo este, mira, ve. Esta es la lomita del arrepentimiento, esta que viene ahí, Johnny, mira, ve. No, mentira. Y Alejandra. No, está chulo esto. Yo no había venido, ¿tú estás claro de De eso? verdad, no había venido Alejandra, señor. ¿Y cómo es esto? Ande, William, yo no entiendo. no la traje, no la traje. Él va de a poquito, él no me da todo de una vez, sino que él va... Sí, como debe de ser. Para que no me desencante, para mantenerme ahí. Claro, como una sopita que usted le va dando al pasito, así. Esto es una mata de aguacate, mira, ve. Mira cómo están esos aguacaticos ahí, ve. Ya tú sabes. Vamos a ver si vemos también el fruto del cacao para que ustedes entiendan verdadero lo que es el cacao. ¿Dónde tú te comes el chocolate? Miren el café, verdadero, ve. Miren los granitos de café, que eso es lo que se muele, se tuesta, se seca en el sol. Y de ahí entonces hacen esa bebida. Exactamente. Y mira las casitas de campo, mi abuela, ve. Así, ¿verdad? Ah, mira, sí. No hay una casita de campo que la están alquilando incluso, me dice Manuel. Oh, que hicieron una cabaña allá arriba, Manuel. ¿Cómo se llama esa cabaña? Rancho Romana. Ah, mira, no lo conocía. Habrá que hacer una vuelta un día por ahí. Miren el camino que también tiene partes con lodo. Por eso el tema de las botas puede ser interesante, que usted la alquila aquí mismo. La que una gran bendición uno ver incluso hoy que yo veo que hay movimientos de personas como extranjeros haciendo el sendero. Que se nota que son extranjeros. El Moriviví. Ay, mía, ve a ver eso, mía, ve a ver eso. Try that, mía. Mira. Cuando tú la tocas, ella se esconde, mira, ve. Se cierra, mira. El famoso Moriviví. Sí. Ya tú sabes, Johnny. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi hermano? Ay, sí. Gracias a Dios. Tamarindo. Ciertamente. Pero hay las cositas del camino también, que no nada más hay que quejarse porque uno está cansado, sino que también apreciar todo lo que hay alrededor. Miren los extranjeros allá como van. O sea que eso es positivo. Miren la chinola, Johnny, mira, ve también.
El fruto de la pasión. Pero eso es como un conuquito que tienen ahí, hermano. La siembran así. La siembran ahí. Mira, Bella, you know what is a passion fruit? That's what they got over there. Miren, este letterito también informa bastante bien para que se entienda qué tipo de sendero es este. Sendero Arroyo Surdido. Esta zona, digámoslo así. Guayaba. La guayaba. Johnny, mira, ve. Guayaba, mira, ve. Ahí está Manuel en el verdadero maroteo, mira, ve, de los aguacates, mira, ve. Mira cómo están esos aguacates ahí, ven, nítidos. Ay, papá. Míralo ahí, ve. Eso es lo que se llaman los verdaderos aguacates orgánicos. En 3 días están ready, mi hermano. Sí. Déjeme ver, mira, ve. Ay. Míralo ahí, Alejandra. Por una vaina bien, ya en un par de días eso está nítido. Mañana ya. Mañana ya está ready, mira, ve. Como dice Johnny, orgánico. Orgánico. Y la guayaba también. Adiós. Dianche, si encontráramos uno para pelárselo del cacao, para que ella vea. Sí, para que mi Abel entienda de dónde sale el chocolate, mi Abel. Chocolate tan bueno que uno se come. Pero, 90 años tiene esa casa, Manuel. ¿cuánto? 90. Ya tú sabes. No, ya no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la misma ruta o...? Podemos hacer la de siempre. Uy, yo me monto en eso. O como tú quieras. Sí, este es bueno. Hacemos esta y por la vuelta venimos por ahí. Bueno. Pero ya en este tramo, mira cómo tú vienes aquí ya. Y ya tú empiezas a ver, por los primeros charquitos, usted se puede dar un chapuzón de una vez. De una vez, mi hermano Manuel, el que quiera dar ese chapuzón. Míralo ahí. Mira qué chulería, mira cómo está el agua hoy cristalina. Que me cuenta que como no ha llovido tanto, por eso se ve el agua así, bonita, que no se ve turbia. Pero miren cómo se ve eso, mira qué maravilla, mira. Mira eso, mira. Ay, papá. Ahí te va a mojar los pies. Quítate los tenis. Quítate los tenis, entonces. Ay, coño. Tú ves, por eso es la ventaja de la bota. Aquí ya, Alejandra, porque no le dije de la bota, Ay, mi madre. Johnny, ahí se puede dar un chapuzón de una vez, sin miedo. De una vez. El que quiera refrescar. Ese, por ejemplo, que es algo que me llama la atención, que aquí están poniendo zafacones. Y eso sí es importante, hermano, porque usted venir para acá y traer cualquier cosa, lo ideal es que usted deje este lugar igual o mejor que como lo encontró. Pero mira, hicieron unos caminos aquí, Manuel. Están arreglando los caminos. Que están arreglando, Mira qué bonito eso ahí abajo, mira, ve. Que son de las cositas que no mucha gente sabe. Mira ese truquito, mira, ve. Ay, papá. Yo diciéndole a Manuel, señores, hoy hay muchos extranjeros, mira, eso es positivo. Qué bien. Ay, duro. Bien, mi amor, bien. La parada yo lo dejé. Ay. A los muchachos, mira, ve. Fajado. Siempre yo lo conozco. Oh, En la red. gracias, mi hermano. Somos suyos ahí. Con Dios. Oye, estamos pegados aquí en el limón, Manuel. Que tú veas. Pero tú ves que esos gringos, Johnny, es con casco y toda la vaina, no es a lo loco. Caballo, con su casco puesto, su protección. Atención entonces con esta partecita que vamos a ver ahora, que viene siendo la primera cascada aquí del Salto del Limón. Esa no es ni la más grande todavía, Johnny. Tú verás. Son 3. Esta es la segunda. Ahí se pueden dar un baño también, Sí, de una vez. Pues verlo sin miedo. Esta es la segunda cascada aquí en el Salto del Limón. Sí. Si se quieren bañar, lo pueden dar ahí mismo. Hasta yo creo que me lo voy a dar ahí. Sin darle mucha mente. Miren qué belleza, señores. Aquí la segunda cascada del Salto del Limón. Lo apremiante después de tú caminar y sudar y esa humedad que hay aquí. Entonces usted venir a hacer chapuzón, a eso no tiene precio. Tiene que pisar paso, Que yo Pero no está veo fría. hasta la piel. No, velo aquí, ve, hay pasito, míralo ahí. Como donde yo voy por aquí, ven. Cruza para allá. 100 pesos que se pone abajo la cascada. Tú verás, Ay, qué maravilla, señores, Salto del Limón. Mírenlo ahí, señores, miren. Salto del Limón, ve los niños como están, mira, ven. ¡Diablo, qué frío! Ahora sí, Johnny. No, esto está fuera de serie. Miren qué chulería, señores, esa cascada como cae, mira, ¿Te gusta, Juan, Me gustan los niños, Salto del Limón, miren qué maravilla, señores.
La gente normalmente va directo a la grande, no viene a esta. Pero es una maravilla también, mira, este charquito. ¿Te gustó, verdadero, Tú estás dando pie ahí. Eso da duro, eso. Esa cascada da duro, señores, cuidado. ¡Ay! Ponte, no te vas a romper el casco, póntele abajo, un chin. Un chin, no te lo vas a romper la cabeza, no, pégate para que te dé. ¡Ay! La cabeza. Corre duro, Velo ahí con la gorra, con la gorra le da menos duro, ¡Ay! ¡Anda ya! Dale, mía, métete ahí. Cátala bien. Para que usted vea que se goza con poco. No hace falta mucho para gozar y para pasarla bien, es lo importante. Ya los últimos tramos de aquí para llegar a la cascada principal, que veo que han hecho muchas mejoras con este tema del camino. Y obviamente en cualquier espacio hay charcos buenos, o sea que usted se puede bañar donde quiera, puede hacer su chapuzón. La laguna, allá, tú sabes que tú pasas a la isla y después llegas allá donde está el chiringuito, que están los muchachos ahí, los haitianos, pero tú lo haces excelente, muy buen trabajo. ¿Cómo es el nombre suyo? Abel. Abel, usted tiene aquí artesanía. Artesanía típica dominicana, todas. Vendemos larimar, la piedra del país, Véala ahí. vendemos ámbar, vendemos de todo. Vamos a echarle un vistazo a la tienda suya. Que dice el don aquí que él vio los videos míos de Haití, ¿fue? De Haití, de lo último de allá, donde tú pasas la laguna y llegas allá hasta Andero, allá, increíble. apoyándolo, muy bien. ¿Cómo debe de ser, verdad? Claro. ¿Cómo está usted, mi don? Buen provecho. Ah, mira los larimar. Tenemos la larimar natural. Llamen a Johnny para que él conozca de esto. Ah, mira Johnny. Ah, coño, pero ya Johnny se fue adelante, mira, a nivel de cerveza. Ámbar azul, que solo se encuentra en República Dominicana, y el larimar, solo son de aquí. Eso es bonito que los niños lo oigan también. Johnny, Vengan acá. ven acá para que conozcan de esto, miren, vean. La piedra nacional del país Míralo ahí. solo se encuentra en Barahona. That's what I got here, Juan, look. That's what I got here. Y Blue Ámbar, only en Dominica República. Eso es very exclusive. ¿Ok? Míralo ahí, Johnnycito. Eneto, ¿tú sabías que eso es el animal? Esto es familiar, esto es de nosotros aquí. Oh, mira. Bueno, y usted tiene el ámbar azul, lo tiene ahí, wow. Porque ese es difícil de conseguir. Déjeme verlo, el ámbar azul. Mira el neto, mira, ve. Es con la luz, mira, ve, verdadero, mira, ve. Wow. Con eso que se hacen los dinosaurios. Los dinosaurios. Exactamente, velo ahí, ¿sabe, muchachos? La parte de la película Jurassic Park que se filmó fue aquí en esta Yo cascada. sé. En esta cascada, eso tú no lo sabías. No, yo sí sé. De esta cascada. Aquí fue que se filmó. Mire, mi don. ¿Y donde sale el dinosaurio fue aquí, doña? Que grabaron. Oye. Y ahora que la cascada está full. Wow. Sí, sí, sí. Salud, salud, salud. Cuidado, Juan, que ahí anda un perro. Ah, de Nacional, cigarro nacional, grabaron aquí. Wow. Miren qué bonito, señores, toda la artesanía que está aquí. Miren qué bonita esta tortuga. Hasta con PayPal pagan aquí, mi doña. Ah, pero usted se ha modernizado. Oye, esa es la vida, así mismo es, hay que ir evolucionando. Miren qué bonito todo. Cónchole, sí, todo esto. De aquí me llevo yo algo para mi casa, miren, porque esta gente hay que apoyarlo. Y no solo por apoyarlo, sino porque de verdad está bonito. Miren qué bien. Mira, yo tengo un larimar de primera calidad mira qué a buen 500 larimar. pesos el gramo. ¿Cómo? Yo voy a anotar el número de teléfono suyo, voy a ponerlo ahí para que la gente le crea, porque mucha gente me dice, mira, ¿dónde consigo el larimar? Bueno, Está bien. yo voy a quedar con su teléfono. Mira qué chulería, Somos señores. con poblanos, yo soy de La Vega. ¿Usted también es de La Vega? Sí, yo soy de ahí de Villarrosa. De Villarrosa. Oye, Johnny, de Villarrosa el hombre. Oye, Jabal. Leo de ahí de Villarrosa yo soy. Anda, Estoy para acá buscándome la vida como debe de para que ser. tú veas. Honradamente, mi hermano. Como debe de ser. ¿Cuánto tiene? 23 años. 23, Esos wow. son mis suegros, mi suegra. Ah, porque usted se casó con una mujer de Samaná. Sí, Ok. es que de aquí. Una falda jala más que una yunta de buey, dice por ahí. Sí, no, mira a Alejandra ahí, ¿ves? Ay, 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 ay. Alejandra se antojó de ese collarcito, pero está bonita, la verdad, mira, ¿ves? Me gusta el mar, lo llevo conmigo. Así mismo, ¿eh? Y yo me voy a llevar esta tortuguita, mira, que nosotros en Estados Unidos dije comprando tortuguita, y mira esa que chula, mira, ¿ves?
Es mi hermano, uno dice que para Símbolo afuera de larga comprando. vida la tortuga. 300 años dura. Duran 300 años. Por eso que hay que cuidarla, porque a veces los pescadores no la respetan mucho, pero Hay que hay que cuidarla, concientizar a la gente. Hay que cuidarlos. Todos los animales hay que cuidarlos. Así mismo es, mi don. Usted no puede negar que es de La Vega, señores. Ese es con pueblano de nosotros, mira, de La Vega. Villarrosa. De Villarrosa para el mundo, sí señor. De La Vega para el mundo, y Johnny Berrío también, míralo ahí. Estamos entre con pueblanos. Ah, pero mira la gata ahí alimentando a los gaticos, claro. Y la gata alimentando a sus críos. Pasa la mano al paso en esto, porque La gata está como... está tranquila la gata. Sí, como que se siente en confianza. Sí, está en confianza la gata. Sí, mira, porque los gaticos están pegados. Pero ella parece casi hermana de ellos, ¿eh? Sí, están grandes esos gatos. Están como muy grandes esos gatos, mira esto, ¿ves? quitando la vida ahí, gatita. Pónchole, sí. Sí, a Ay, ellos no se les quilló. toca mucho, ¿sí? A ellos que no O se sea, puede tocar, es porque mejor ella puede como poner. dejarlo tranquilo. Señores, mírenlo ahí, el salto del limón, ahora sí. Por algunas cositas que estoy viendo es que hay unas novedades, porque por ejemplo, miren ese puentecito, eso es nuevo. Mira, verdadero, llegamos al salto del limón, míralo ahí, ve. A la izquierda tuya, velo ahí. Miren qué belleza, mira. Muy lindo. ¿Te gustó? Me encantó. Lo que manda aquí, señores, es el Real Chapuzón. Miren qué belleza de cascada hoy en su máximo esplendor esa agua. Cristalina, con mucha potencia. Y con toda esta novedad que estoy yo viendo aquí, mira, ve, lleno de extranjeros por todos los lados. ¡Wow! Miren, extranjeros por ahí, la gente dándose su chapuzón. Miren qué belleza, señores, esa cascada. ¡Mi madre! Eso es lo que es nuestro país, amigos míos. Así que, dicho eso, vamos a disfrutar de esta cascada. Vamos a darle el Real Chapuzón a petición de usted que me está viendo en sus pantallas. Que viva República Dominicana y vamos a disfrutar de nuestro país, pero siempre con la debida conciencia medioambiental. Se metió en el medio, Alejandra, pero no importa. Recuerde que usted venir aquí, deje el lugar igual, a lo mejor que como lo encontró. Miren qué caída tiene eso, señores. Impresionante. Qué bendición, señores, salta el limón. El día de hoy tiene un caudal impresionante, O sea que si usted no sabe nadar mucho, no les recomiendo tampoco esa aventura. La ronda, por ejemplo, allá también usted puede parar. Miren cómo está la gente. Qué locura, mírenlo ahí, el gran Johnny Berrío por ahí. Me gustó, Pete, me gustó. Vamos a conocer el alojamiento donde nos vamos a hospedar aquí en Las Terrenas. Anoten esta recomendación, señores, que esto es parte de las nuevas rentas que tenemos, de los lugares que estamos alquilando en esta zona, aquí en este residencial que se llama Portillo Residence. Pero miren qué belleza, señores, qué finura de lugar. Y sin mucho tiempo que perder, vamos a explicarles de una vez qué es lo que hay aquí. Miren. Lo primero es esta sala de interior. Miren qué belleza con su televisor por ahí. Vamos a entrar de inmediato a la primera habitación. Miren, esta es una habitación matrimonial que me encantó esta parte que tiene aquí con este balcón. Miren qué chulería, como se ve esto por aquí, señores. Impresionante. Wow, aquí abajo están los parqueos. Por eso usted ve ahí la pantera gris, que ya usted la conoce. Y si vuelvo y entro, miren cómo luce la habitación desde este lado. Miren, su televisor, tenemos un bañito privado también por ahí. Ahí andamos, mírenlo ahí. Y si vuelvo y salgo, vamos a mostrarle ahora entonces esta parte que fue la que más me gustó a mí. Además de la decoración, que tuvo una decoración como con un estilo medio boho chic. Usted que es arquitecto, usted me dirá y me corregirá. Pero miren, aquí esta área me encantó. Miren esta zona con estas plantas. Mira, Alejandra, como la tengo por ahí. Miren esa parte como está como ese barbecue, esa área de parrilla. Y entonces como esta salita de exterior, digámoslo así. Esto tiene dos plantas, Aquí tenemos un bañito también como común. Y entonces, de este lado, otra habitación ya con dos camas. Que esto viene siendo ya para 4 personas también con su baño privado. Y allá afuera, entonces, el balcón que es igual al que usted ya conoció de este lado. Pero vamos a echarle un vistazo entonces a la segunda planta para que ustedes entiendan. Esta habitación entonces, que es la principal, fíjense, lo primero que tú entras, que tú encuentras esta decoración. Y miren la amplitud de la habitación, no sé si llegan a darse cuenta. Entonces por aquí tenemos una cama matrimonial y aquí tenemos 2 individuales que en este caso es perfecta porque andamos con unos amigos que son una pareja con sus 2 niños. Entonces los 2 niños por ahí y la pareja entonces aquí. Entonces miren qué bonita la vista que tiene desde este lado, que se puede ver esta parte del mar incluso, mírenlo allá al fondo.
y con esta parte de vegetación. Entonces aquí tú tienes este televisor pues, para tú relajarte. Baño privado, vamos a echarle el vistazo brevemente, que también tiene como unas terminaciones como muy finas, señores. Miren todo esto. Por ahí anda su amigo William Ramos. El baño aquí, su ducha. Pues yo entiendo que no se necesita más nada. Vuelvo y salgo del baño, miren su tocador con todas sus amenidades, sus toallas. Y automáticamente tú entras, pues te encuentras con esto nuevamente. Miren qué amplio, qué decoración más hermosa, cuántos detalles. Yo creo que no se puede pedir más. Así es como arranca la aventura, prácticamente en medio de la playa, con esta embarcación y este grupo, señores, que ya tú sabes. Gente que viene de Estados Unidos, atletas de alto rendimiento. Aquí no se sabe lo que hay, una mezcla medio extraña, ¿eh? Gracias. Junte para la historia, Dancito. Vamos arrancando. Nos fuimos. ¿No? Y ahora que usted va a conocer la verdadera playa, mi hermano. Atención a lo que viene, mira. Los muchachos por ahí, mira cómo andan los niños incluso. Alejandra, Doña Indira, Seba, todo el mundo, mira. Y aquí, esto es Portillo, aquí en la zona de Las Terrenas, donde nos vamos a embarcar ahora para ir a conocer una de las playas que para mí, en la zona de Samaná, siempre lo digo, es de las playas más especiales. Neto, que va a conocer Playa Ermitaña el día de hoy. ¿Tú no la conocías, Neto, eso? Él no la conoce. Ni tú tampoco. Ni este tampoco, mira. Ay. José Brea, valga la cuña, cantante de lo bueno. 047 in the house. Ay. Ahorita nos tiene que dar una demostración con una cantadita de verdugo. Tributo a José, maestro. Johnnycito no había visto eso en Estados Unidos, ¿no? Un columpio en plena mate coco, Johnnycito. Cógelo ahí, mira. Y mira los niños, por ejemplo, ya en Playa Ermitaño. Miren qué belleza el día de hoy. A pesar de que obviamente hoy el sol no nos ha ayudado mucho. Pero igual esta playa no tiene que ver con sol. Porque con todo y todo... Mira, Seba, mira. El Neto, al final te gustó, ¿eh? Contigo que tú ibas peleando en el bote, al final te gustó la playa. ¿Sí o no? Qué chulería, mira, ve cómo luce hoy, Playa Ermitaño. Entonces al final lo que hicimos fue que nos pusimos de este lado, míralo aquí. Puede agarrar como una esquinita, puede rentar los cheilones. Mira la niña también por ahí como va. Y parte del corillo. Mi hermano le gustó esto al final. Otro nivel. Como debe de ser. José, tienes una estrofa ahí de José a nivel de viajera. Tienes una estrofa de José para que la gente entienda. Óyelo, atención. Y anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme. José Brea, cantante de lo bueno. La próxima presentación hay que caerle atrás. Le voy a poner las redes sociales ahí para que lo sigan. Vamos para allá. Como debe de ser. Y tenista también de lo bueno. También. Porque tú un grupo de tenistas que hay aquí. ¿De quién? Los Match Pro, míralo ahí. Van a la cuña también, Match Pro. Adán Veló también por allá. Estamos incluidos aquí en Ermitaño. De la gente buena, Para señores. mí, top 5 de las playas de este país. Estoy de acuerdo. Certifico yo eso que acaba de decir el amigo Adancito, señores. De las mejores playas de este país y de las mejores de Samaná. Entonces, mira, al final dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. La diferencia, señores, automáticamente sale el sol aquí en Playa Ermitaño. Mira qué locura. Como brilla esa agua, que era lo que yo le explicaba a los muchachos. Eso es lo que es la belleza de Playa Ermitaño. Para mí, de las mejores playas en la zona de Samaná. O sea que por eso voy a presentarles un poquito estas tomas. Hoy domingo, fíjense más o menos la cantidad de personas también. Me parece interesante que ya es un destino que está empezando a popularizarse. Pero aquí es que no ganamos nada mostrando estos lugares si al final usted no los va a respetar. Entonces, si usted dice, me voy a aventurar a Playa Ermitaño, hice la inversión, William Ramos, hazme la excursión con Siempre Viajero, organízamela. Y ya usted sabe que tiene el compromiso pues, de dejar estos lugares igual o mejor que como lo encontró. Nosotros andamos con esa neverita ahí, miren. Pero todo lo que está en esa neverita, después que usted lo consume, entonces usted vuelve y lo introduce ahí y se lo lleva con usted. Muchachos, ya, mira, ve, en disfrute, mira, ve, desde Estados Unidos, mira, ve. Mi amigo Johnny Berry. Es una mujer con disciplina. Mira cómo esa mujer viene a su playa. Y antes de meterse dice, espérate, déjame hacer una sesión de yoga. Alejandra, señores, mírenla cómo está ahí fajada. Si le gusta ese mundo del yoga y la espiritualidad, pues lo invito a que la siga. Y si quiere coger una clase online, también lo puede hacer. ¿Ah, que sí, Alejandra? Claro, invitados a ese espacio, a relajarse desde casita. Ay,
Míralo ahí. Yo haré otro tipo de yoga, pero metido en el agua, con otras cosas por ahí. O sea que dejémoslo ahí y vamos para el agua a disfrutar, señores. Obviamente, usted venir al Ermitaño, no podía faltar todo el tema de la comida, que son de las cosas que uno también organiza con los grupos. Su pescado, su pollo, arroz, habichuelas, tostones y ensalada. Pero lo más importante, este ambiente, señores, mira. Con una comida por ahí, señores, no se puede pedir más nada, ¿eh? El corillo por allá también, vemos mucha gente, muchos extranjeros también disfrutando de la playa. Señores, Alejandra me dijo que me iba a dar una demostración hoy de lo que es flexibilidad, que está intentando una postura de yoga, que yo mismo no la conocía. La mujer está fajada. Y seria. Miren ahora el agua cristalina, señores, con el sol. Qué lujo, ¿eh? Siempre mantengo la convicción de que Samaná es posible que sea uno de los lugares más especiales en toda República Dominicana. Buenos días, amigos míos. Usted me ve cambiado así y usted dirá, ¿y qué va a inventar este hombre? Vamos a probar las canchas de tenis, señores, de este proyecto. Atención con esto, ustedes verán. Saber que en este complejo también cuentan con canchas de tenis. Estoy con mi amigo Johnny Berrido, quien en Estados Unidos pues tiene una academia donde entrena a jóvenes de alto rendimiento. Leo, no es así, maestro Johnny. Sí, yo trabajo en las instalaciones de One Tennis Academy. Okay. Y ahí tenemos grupos de todos los niveles y trabajamos directamente con jugadores profesionales. Y yo le voy a tirar una puya aquí ahora mismo en este video. Usted se ve, mi hermano, volviendo a su país, República Dominicana, y haciendo lo mismo aquí, por ejemplo. Claro que sí. Johnny Berrido es el capitán de la Copa Davis actual, correctamente, ¿verdad? Sí. Del equipo nacional. O sea, los mejores jugadores de tenis dominicano son entrenados también por este caballero cuando están en esas Copas Davis, ¿verdad? Exacto. Y yo entiendo, esto es una manera aquí que usted lo pondrá en los comentarios, que un llamado interesante pues al Ministerio de Deporte puede ser que se pueda hacer un énfasis en traer esos jugadores de Europa, de Estados Unidos, a hacer pretemporada en la República Dominicana. Y ahora la federación está haciendo muy buen trabajo en el Parque del Este. Tenemos básicamente toda la semana hay un evento de tenis ahí. Óyelo ahí. Ahora la semana que viene empieza el RD Open que se hace en La Bocha. Ciertamente. Y así que ese otro torneo de calidad, uno de los mejores torneos Challenger. Creo que es el más grande de Latinoamérica. Este canal no es de deporte, pero ciertamente entiendo que todo es un engranaje. O sea, el turismo dominicano tiene muchas aristas. Y una de esas aristas es también el tema deportivo. Así que dicho eso, yo pienso que si uno habla de las terrenas, es imposible no hablar de este local. Que atención, que yo sé que mucha gente lo conoce porque ya hoy día se ha convertido en un destino clásico. Pero si usted no lo conoce, vaya aprendiendo. Miren qué belleza, señores, este lugar. Que este es el famoso Mosquito Bar. Entonces el Mosquito, lo interesante que tiene es que está frente a Playa Bonita, que es eso que tenemos ahí al frente. Pero también contamos con una especie de restaurante y de bar. Y normalmente en las noches, esa parte de allá, pues suelen traer música en vivo, DJs y todo ese tipo de cosas. Fíjense cómo luce ya Playa Bonita. Ya a las 5:30 de la tarde, casi 6 de la tarde. Miren qué belleza y qué locura, qué ambiente, ¿eh? Ese atardecer allá a la izquierda, señores, no tiene precio cuando ese sol empieza a bajar. Y miren el ambiente aquí, que incluso a los que les gusta el tema del surf, pues esta es una opción también interesante porque las olas aquí no son muy altas. Por eso usted ve todas esas personas ahí con sus tablas de surf. ¿Ya me entendió? Entonces miren por ahí más o menos cómo luce todo. Ahí está el niño de mi amigo, por ejemplo, disfrutando. Y ahí está la niña también. Y de verdad, señores, que esto es un paraíso, un espectáculo. Miren qué chulería este bulevar de aquí de Playa Bonita. Y todo este ambiente así, como con esta maderita, esta decoración. Que a mí en lo personal este bar, que es el Mosquito Bar, me encanta, señores. Así que anoten esa recomendación por ahí. Le digo yo a mi hermano Johnny, a Pili, que cómo le han pasado los niños, que los niños son dominicanos, pero pocas veces han venido aquí, mi hermano. No, la han pasado súper bien. Aquí el calor humano y el ambiente, los niños, la verdad que no pueden estar más contentos. Es otra cosa. Y a este no hay que preguntarle porque este no ha salido de la playa, véalo ahí. Ponte allá, Juan, ven por una foto, ve.
Viene foto ahí a la familia de Estados Unidos. Ernesto, tú ahora quieres irte para la piscina, Claro, porque te gusta más la piscina o la playa. depende. Depende. ¿A ti te gustó esa playa porque tú te diste un par de revolcones con la ola, sí o no? Sí, Y ahí es que te gusta. sí. Pues dale ahí, que esto es bacano. Pues vámonos para la piscina, entonces a ver si es verdad. No podíamos terminar este video sin una vueltecita por aquí, por el muelle, que el día de hoy lo veo yo así, bien bonito. Conocimos playas vírgenes, hospedajes también bien bonitos. Visitamos el Salto de Limón. Hicimos todo esto con toda la familia, incluyendo niños. Así que quiero recordarles que si usted quiere vivir esta experiencia, nosotros con mucho gusto podemos armarle esta y otras aventuras. Yo le voy a estar dejando el contacto ahí para que usted nos escriba, que a través de nuestra agencia Siempre Viajero RD, usted puede gozar de todos estos privilegios de la República Dominicana, al igual que nosotros. Dicho todo eso, no se olvide suscribirse a este canal, hacerle like a este video y compartirlo con todo amante de la República Dominicana. Será hasta una próxima aventura. Su amigo William Ramos por aquí. Nos veremos en la próxima.